no lo hago. Listo. Buenísimo. Bueno, buenos días. Les agradecemos el haber aceptado la invitación que como Comisión de Trabajo Finales de Graduación les hicimos para exponer, presentar un poco algunos de los cambios que consideramos nosotros como comisión que son más relevantes en relación al proceso que ustedes están ahorita llevando en la licenciatura, y no solamente ustedes, esto cambia la dinámica hacia todas las personas que eventualmente van a, van a llegar a la licenciatura, y en general cambia muchas de las dinámicas, no solamente para ustedes, sino también para nosotros como comisión. Quizás empiezo por presentarnos como comisión, me parece que es importante. Esta comisión en la Escuela de Sociología ahorita, en este momento, está conformada por 4 personas como miembros, como personas activas en la comisión, con la asistencia de 2 personas adicionales que me parece que en este momento no pudieron acompañarnos porque están atendiendo otra convocatoria de la universidad sobre otro proceso. Entonces, bueno, pues yo en el rol de subdirector soy quien coordina la Comisión de Trabajo Finales de Graduación. Además, tenemos la participación los voy a leer en el orden en que los tengo acá, que es Yamilet García, ustedes la conocen. Ella es la persona de más reciente ingreso en la comisión, pero es parte ya activa y de la última reunión para acá ha formado parte de la comisión. Luego tenemos a Carolina Sánchez, que también yo sé que ustedes la conocen. Ella también tenemos rato de estar participando, o ella tiene rato de estar participando en la comisión, y pues eso, ustedes la conocen. Además está Diego Chaverri, que también sé que ustedes conocen, y él también forma parte de la comisión desde hace ya algún tiempo. Básicamente es una nueva conformación de la comisión que hemos venido impulsando algunos cambios y algunas propuestas de cara a hacer fluir de mejor manera el proceso de trabajo finales de graduación. Espero que ustedes lo hayan visto, lo estén sintiendo y además les esté beneficiando bastante. No sé si alguna o algo, Diego quiere decir algo, comentar algo inicial. Tal vez comentarles muy breve la dinámica. Les digo que, bueno, tenemos preparada una presentación que les digo se encargó de montar con respecto a los principales, no a todos los cambios del nuevo reglamento. Lo primero, yo diría, es recomendarle a ustedes, a cada una, que lo lean completo. Es responsabilidad estudiantil que ustedes estén totalmente enteradas del reglamento que les cobija. La buena noticia, la mayoría de los cambios, así lo hemos visto en la comisión, favorecen, digamos, las potestades del estudiantado en este proceso, y lo que queremos hacer es sobre todo comentarles los cambios que tienen mayores implicaciones para efectos prácticos de lo que ustedes tienen que atender en su proceso de trabajo final de graduación, y algunas que también son específicas de cosas que observamos en la comisión de trabajo finales de graduación. Entonces, la modalidad es un poco esa. Luis Diego va a hacer una primera presentación y después el resto de las personas integrantes de la comisión vamos a poder también evacuar dudas que ustedes tengan. Entonces, estén anotando, estén atentos a cualquier aspecto que no quede claro, para que sepan que a la segunda parte de la sesión que tenemos prevista, ustedes van a poder hacer sus comentarios, consultas, dudas, etcétera. También muy importante recordarles que este documento ya está aprobado, es algo que estamos implementando desde hace algunas semanas. Ya estos cambios aplican, digamos, no hay opción como de someternos necesariamente a un debate al respecto, porque, digamos, ya tuvo su curso y fue entonces aprobado con las respectivas autoridades universitarias. Eso como para contextualizar un poco de la modalidad, y que sepan que lo que nos estamos enfrentando es algo que ya está vigente, y por eso es importantísimo que tuviéramos este canal para poderles compartir algunos aspectos, de informarles, pero que de ningún modo reemplaza que ustedes revisen el reglamento completo, como una invitación, ¿verdad? Para que complementen lo de hoy con la revisión del documento completo. Sí, bueno, primero que todo, buenos días a todos y todos, y gracias por sacar el espacio para atender esta invitación. Yo además quisiera mencionar que esto es una buena noticia,
¿verdad? Y quiero que de entrada lo vean así. Em, las modificaciones a este reglamento se han dado también producto de la, de la búsqueda estudiantil por formas más ágiles, más claras, más expeditas de llevar a cabo estos procesos, ¿verdad? Así que también es importante que lo vean desde esa perspectiva, ¿verdad? Estos cambios son cambios positivos, son cambios que les van a beneficiar en este proceso y son parte, digamos, de las luchas estudiantiles a lo interno de las estructuras universitarias. Así que, a como estaba, digamos, el panorama anteriormente y a lo que viene a partir de estas modificaciones, son muy buenas noticias para ustedes y para nosotros también, para nuestra reorganización y la forma en la que orientamos estos procesos. Perfecto, buenísimo. Bueno, coincidiría totalmente con lo que han planteado y comentar nada más un elemento adicional, que esta no es la primera, digamos, como ronda de información. La primera ronda de información que realizamos se dio en una jornada de coordinación académica a lo interno de la escuela, en la que también presentamos estos cambios y que yo tengo entendido que la mayoría de ustedes ha sido informado o informada por la persona docente del curso de proyecto de graduación 1 o proyecto de graduación 3, según sea el caso. Pero bueno, contexto. Esta modificación al reglamento llega primero a unificar algo que en la universidad estaba desvinculado formalmente, no así en las prácticas, que es que la universidad no tenía un solo reglamento de trabajos finales de graduación para todos sus trabajos finales de graduación en los distintos niveles. Es decir, el reglamento estaba solamente pensado para lo que es el grado, fundamentalmente la licenciatura en todas las carreras. Esta nueva versión llega a incluir y a sumar la integración de un reglamento de trabajos finales de graduación que cobija tanto a los grados como a los posgrados, es decir, tanto a la licenciatura, las maestrías y los doctorados. Además, otro elemento que de momento a ustedes no les genera mayores oportunidades, pero que de cara a las futuras generaciones y a toda la reorganización del proceso de construcción de conocimiento, me parece a mí que es un signo muy interesante de la universidad, es la inclusión de opciones multi e interdisciplinarias de trabajo finales de graduación. Es decir, que este reglamento ya llega a instituir y a establecer y a generar las condiciones para que se piensen alternativas de trabajo finales de graduación entre estudiantes de distintas unidades académicas. Por ejemplo, entre un estudiante de sociología o un estudiante de sociología y un estudiante de economía, que juntos quieran construir una tesis de licenciatura que sirva para que cada uno se gradúe en su respectiva área. Este reglamento ya genera las condiciones de posibilidad para que algo así sea desarrollado. Fundamentalmente, ya hay una propuesta muy específica en el marco de la facultad, que en eso, digamos, desde la Escuela de Sociología tuvimos una participación muy sustantiva para articular esto a nivel de seminarios de graduación. Y hay por ahí un grupo de personas trabajando una propuesta para proponer un seminario de graduación entre estudiantes, específicamente de sociología y de planificación. Pero, es decir, sobre esto habrá noticias a futuro. Lo más relevante para ustedes es esto, que este tercer nivel, que es cambiar algunas etapas del proceso e incluso precisar algunos conceptos fundamentales de los trabajos finales de graduación, que al final no son solamente conceptos en tanto definiciones, sino que esas definiciones determinan formas de organizar y formas de definir el proceso, que al final se ve reflejado directamente en lo que ustedes tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Ahí hay cambios sustantivos que, como bien decía Carolina, obedecen tanto a luchas estudiantiles en los distintos órganos de representación institucional, pero también a señalamientos y críticas que nosotros hemos venido haciendo a lo largo de los años sobre el mismo proceso. Incluso, si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de leer el documento en extenso, tanto del reglamento como de los cambios, ustedes van a ir viendo cómo aparecemos, digamos, y aparecen en general distintas personas haciendo señalamientos
a la versión del reglamento. Es decir, no es un cambio que se dio de la noche a la mañana. Este cambio lleva muchas consultas, mucho proceso de revisión y mucho comentario y señalamiento que me parecen reflejan el buen producto que al final se consigue en su generalidad, más allá de que pueda haber discusiones específicas sobre puntos concretos. Además, hay una actualización de la normativa en propiedad intelectual en la universidad. Esto no estaba anclado al reglamento, es una nueva dimensión de reglamento y además adaptar las definiciones y el proceso que define el reglamento a leyes actuales en Costa Rica, como la ley de investigaciones biomédicas, por ejemplo, que llega a crear toda una estructura paralela y además una comisión de ética a la cual ciertos trabajos y ciertas condiciones tienen que corresponderse. Y además una preocupación por cómo la versión actual del reglamento y las prácticas que cobijaba generaban algunas trabas en el egreso en algunas carreras, es decir, en la cantidad de personas que lograban graduarse de algunas carreras. Veían que algunas condiciones del reglamento eran más una traba que una condición para facilitar el proceso. Definiciones que nos parecen muy importantes hacer al inicio para que manejemos una misma comprensión de lo que estamos hablando cuando decimos algunas cosas. Son estas 4 que están por acá. Cuando se hace referencia a equipo asesor o a comité asesor, básicamente estamos hablando del tutor o la tutora y los asesores y las asesoras, o lo que nosotros en la actualidad llamamos lectores o lectoras. Este reglamento llega a cambiar en términos de definición esa palabra de lector por personas asesoras. Esto, como ustedes bien saben y por la formación en sociología que tienen, no es una cosa menor. El cambio en la palabra implica un cambio en las funciones. Hay un cambio también en las prácticas y es importante que así se visualice. Cuando estamos hablando de comisión de trabajo finales de graduación, estamos hablando de un órgano colegiado de la escuela que está integrado en este momento por nosotros, pero siempre tiene que estar integrado por 4 personas de la unidad académica que se reúnen con cierta frecuencia para determinar y ayudar a hacer fluir ciertas etapas del proceso de trabajo finales de graduación. Cuando se habla de tribunal evaluador o tribunal examinador, es el equipo que se conforma de cara a los procesos de defensa de un trabajo final de graduación, indistintamente de su modalidad. Este tribunal evaluador está integrado por el comité asesor, es decir, la persona tutora y las 2 personas asesoras, pero también la dirección de la unidad académica, en este caso nuestro sería Jensi, o una persona que Jensi designe como su representante, y la decanatura o una persona que la señora decana designe como su representante. Va a depender de las condiciones de agenda, si van directamente ellos en función de su rol o designan a alguien. Lo más común es designar a alguien, por obvias razones. Esto implica una coordinación bastante más amplia y complicada. Lo otro es cuando hablamos de modalidades, estamos hablando de las distintas formas en las que alguien puede optar por un trabajo final de graduación. Nosotros en la Escuela de Sociología en este momento solamente tenemos 2, que son la de tesis y la de seminario de graduación. Con la nueva versión del plan de estudios que esperamos implementar el año siguiente, vamos a tener 5 modalidades distintas, es decir, vamos a sumar 3 modalidades adicionales que van a ser práctica, pasantía y la otra opción de proyecto directamente, no proyecto de investigación, sino proyecto en su versión más tradicional. Esas para ustedes como opciones no están todavía disponibles porque tienen que estar necesariamente ancladas al plan de estudios, es decir, tiene que haber cursos específicos para esas modalidades que les den las herramientas para poder trabajarlas. Los cambios más importantes, acá los reseñamos o los señalamos. Uno que empieza en el artículo 73 es este, que establece que la vigencia máxima de un trabajo final de graduación va a ser de 1 año. En la versión actual dicen 2 años, es decir, actualmente una persona, antes, cuando una persona se le aprobaba su trabajo final de graduación, esa persona se le establecía que tenía 2 años de plazo para concluirlo.
Actualmente, a todo trabajo que la comisión apruebe después de la emisión de este reglamento, se le va a determinar un año de plazo. Y este año va a empezar a regir cuando se cuente con todos los permisos de investigación correspondientes. Esto aparece aquí porque hay trabajos que por su naturaleza, por el tipo de población o por las condiciones en las que se va a desarrollar, requiere permisos de otras instancias más allá de la Comisión de Trabajo Finales de Graduación, como puede ser el SECUNA, el Comité Ético de la Universidad Nacional, que está directamente anclado al CONIS como órgano rector de cierto tipo de investigaciones. Entonces, cuando esto pasa, el trabajo, su plazo no empieza a contar cuando la comisión lo aprueba, sino cuando el SECUNA aprueba el trabajo para que inicie su ejecución. Esto es un cambio importante que le da coherencia al reglamento. Y el segundo elemento de este mismo artículo es que habrá espacio de una prórroga por un año una vez vencido el plazo anterior. Es decir, una vez que se vence ese plazo, él o la estudiante solicita a la Comisión de Trabajo Finales de Graduación una prórroga de un año, que puede ser hasta de un año. Y luego, si esa prórroga, primer prórroga venciera en condiciones de excepcionalidad, es importante este resaltado de palabras que hacemos acá, la comisión podrá determinar una prórroga adicional de un plazo de 6 meses. Esta prórroga no se aprueba por defecto, es más, ninguna prórroga se aprueba por defecto, siempre tiene que haber una justificación oportuna y que amerite que el trabajo de final de graduación requiere un plazo adicional. Entonces, vean acá, según la versión que tenemos en el reglamento anterior, no este, sino el anterior, decía que tenía 2 años, pero había solo una prórroga de un año. Entonces, en sentido estricto, había un espacio de tiempo de 3 años. En este hay 2 años y 6 meses, pero teniendo en cuenta que las prórrogas siempre son excepciones, no son la regla. Deberían de ser condiciones particulares frente a situaciones muy específicas que afronta un estudiante o un proceso de trabajo final de graduación. Este es el primer cambio que es importante que ustedes tengan en cuenta. Ahora, cuando los trabajos de ustedes se aprueben, va a venir directamente de parte de nosotros la indicación, haciendo referencia a este artículo, que el trabajo final de graduación tiene una vigencia de un año. Y ya luego las otras etapas las pueden solicitar ustedes dependiendo de los requerimientos que tengan y la justificación que puedan dar a esa solicitud. Luego, vean que voy saltando, ¿verdad? No estoy yendo en orden con los artículos, porque no todo artículo realmente genera un cambio que me parece que ustedes tengan que avisar, que ya tomar en cuenta. Aunque recuerden el señalamiento de Diego, cuando un reglamento lo cobija uno debería de conocerlo. Y es muy pertinente esa invitación de que ustedes lean esto con mucho detalle y con mucha atención. El artículo 76 dice funciones de la Comisión de Trabajo Finales de Graduación de cada unidad académica. Acá dice que nosotros vamos a aprobar los trabajos finales de graduación como comisión o los vamos a rechazar o improbar es la palabra que se utiliza, los vamos a aprobar o improbar dependiendo del criterio que nos dé el comité asesor. Vean esto, que aquí hay un cambio radical en la forma en la que nosotros veníamos desarrollando el proceso. ¿Qué hacíamos antes? Ustedes nos enviaban el diseño con una carta de aprobación o de valoración positiva del o la docente del curso. Nos enviaban, nosotros lo tomábamos en cuenta y designábamos personas de la escuela o fuera de la escuela, dependiendo de su expertise temática, para que evaluaran el trabajo y en función de esas evaluaciones emitíamos un criterio. Ahora el reglamento elimina ese paso y dice el estudiante envía el diseño y lo envía ya con una conformación de comité asesor y ese comité asesor va a ser el que decide si el trabajo está aprobado o no. Aquí se están ganando ustedes o sea, están desapareciendo una etapa del proceso que me parece que les contribuye muchísimo, porque antes el trabajo se revisaba en la comisión, se enviaba a los evaluadores hacían observaciones, pongamos el escenario en que lo aprobaban. Inmediatamente después pasaban ustedes a dialogar con el comité asesor y ese comité asesor
dependiendo de su criterio y de su valoración, podía solicitar ajustes adicionales que ya no pasaban por la comisión, pero que le significaban a ustedes un tiempo adicional. Esto pone en diálogo inmediatamente el trabajo con el comité asesor, entonces se asegura que el proceso ya va a ir orientado en función de lo que ese comité asesor cree oportuno para el desarrollo del trabajo. Aquí es uno de los cambios que me parece a mí les contribuye más a ustedes y es más positivo. Luego, nos corresponde a nosotros como comisión aprobar ese comité asesor. Entonces, es por eso que ahora quienes enviaron diseño a la comisión en la reunión inmediatamente después de la salida de este reglamento saben que nosotros les enviamos una nota diciendo que además de enviarnos el diseño, nos enviaran una propuesta de comité asesor. Porque inmediatamente se recibe el diseño, hay que conformar o aprobar ese comité y remitir el diseño. Aquí es importante que ustedes, ahora que están trabajando sus diseños, vayan pensando en la conformación del comité asesor, para que el comité asesor no sea una etapa que ustedes, o no sea un proceso de conformación que ustedes hacen después de tener todo listo, sino que los vayan involucrando desde el proceso. Y siempre es muy importante que ustedes conformen el comité asesor en función de quienes tienen expertise, pero también de quienes ustedes consideran que se va a adaptar más al estilo de trabajo que ustedes están acostumbrados. Entonces, es importante que hagan ustedes la propuesta de comité asesor, no que dejen a la comisión y vea que aquí dice que nosotros aprobamos en función de sugerencias, no decidimos comités asesor. Entonces, aquí es importante que pongan mucha atención a la conformación de ese comité y ya llegue establecido para la comisión. En casos muy excepcionales, muy excepcionales, como comisión podemos ayudar a entrar en diálogo a personas para conformar comités asesores, pero nunca es buena idea dejar que la comisión decida quiénes van a ser mi comité asesor, porque eso es algo de una relación que se debe configurar y que se debe construir, y en eso es bueno que ustedes incidan sobre quién va a ser la persona que les va a apoyar en el proceso, dependiendo del tema, pero también de la forma y la dinámica de trabajo que ustedes desean para su proceso de trabajo de tesis o, o en las distintas modalidades. El artículo 77. Este me parece importante comentárselos principalmente por esto que dice, que el comité asesor estará integrado por una persona a cargo de la tutoría y 2 de la asesoría. Vean que cambia la denominación, ya no les llama lectores, sino asesores o asesoras, quienes deberán trabajar estrechamente respetando el enfoque y tipo de investigación que cada estudiante determine. Eso es un señalamiento muy oportuno, pensando en prácticas que en algunos momentos se han dado de personas que buscan cambiar el enfoque de la investigación. No quiere decir que no se pueden hacer críticas, señalamientos sobre el enfoque. Eso se puede hacer, pero que haya sentido académico y sentido de pertinencia del cambio que se hace y no simplemente un tema de gustos o preferencias, sino que haya discusión y criterio de la orientación del trabajo y el cambio por el cual, o más bien los motivos por los cuales debe darse ese cambio. Acá de nuevo, reforzar las definiciones de términos, que la tutoría es una persona que es parte del cuerpo académico o externo a este, responsable de guiar, asesorar y dar seguimiento a la población estudiantil que se halle en el desarrollo de su trabajo final de graduación. Y por otro lado, sobre la asesoría, dice que la asesoría es una persona interna o externa responsable de colaborar con la tutoría en la asesoría de la población estudiantil para que se pueda orientar en el desarrollo del trabajo final de graduación. Vean que este cambio de palabra busca también que esa persona tenga un rol más activo en la orientación del trabajo final de graduación y que vaya incidiendo sobre el proceso, no que solamente aparezca en la última etapa para dar su visto bueno o hacer sus comentarios al trabajo, sino que sea un asesor permanente que apoye la labor de coordinación o de tutoría del trabajo. Y esto es importante que al menos uno de los miembros del comité asesor, es decir, de ese equipo que ustedes conforman, debe de ser académico o académica
de la Universidad Nacional. Esto es importante tenerlo en cuenta porque eso puede significar una negativa de la comisión a la conformación del comité asesor. Adicionalmente, hay otros criterios que como comisión hemos venido, que no van en contra de este reglamento, pero que sí complementan esos criterios de conformación del comité asesor. Por ejemplo, hay uno que se ha discutido mucho en los últimos meses, que es el tema de que la persona tutora sea sociólogo o socióloga. Eso no necesariamente es así, pero sí tiene que haber un criterio de expertise, de conocimiento en el campo temático o de trayectoria profesional y académica de la persona que justifique su rol como tutor en un trabajo en la escuela de sociología. Bajo esos criterios y esas condiciones, la comisión podría valorar que otras personas que no son sociólogos o sociólogas puedan asumir la tutoría de un trabajo. Además, en la designación de asesores, estos tampoco se aprueban por defecto, sino que su aprobación está directamente anclada al perfil y a la pertinencia que tienen sus trabajos. Por ejemplo, recién tuvimos una experiencia en la comisión de un trabajo que nos solicitaba aprobar una lectora que tenía una especialización académica muy definida en un área de ciencias ambientales y el trabajo no tenía absolutamente nada que ver con las ciencias ambientales ni con nada de medio ambiente, nada. Era en otra área totalmente distinta. El criterio de la comisión fue que la persona no se justificaba su participación en el comité asesor. Es decir, cuando ustedes conforman el comité asesor, deben de tener en cuenta cuál es la contribución y cuál es la lógica a partir de la cual vinculan a esa persona, porque nosotros vigilamos y corroboramos con mucho detalle esas relaciones y esas vinculaciones. Además, en ese artículo también se establecen algunos impedimentos, como que la persona sea parte o familia de la persona que va a desarrollar el trabajo final de graduación y demás. Como les decíamos al inicio, es importante que lo revisen. Aquí hay un elemento de los de propiedad intelectual que me gustaría señalar, que es este que se suma al reglamento en el artículo 85, que es sobre propiedad intelectual. Este reglamento viene a dar cuerpo a algo que no necesariamente se consideraba parte del reglamento de trabajo final de graduación, pero sí de la norma y de los criterios de propiedad intelectual en general. Ahora ya están directamente incluidos. Un elemento importante es que en este artículo establece que no existe una obligación de parte de una persona, un estudiante, una estudiante, de ceder ni autorizar el uso de tales productos a ningún otro estudiante ni tampoco a la universidad. Es decir, no hay una obligatoriedad si alguien decide dejar un proceso de ceder sus derechos a los demás. No obstante, en los casos de trabajo finales de graduación donde hay distintos estudiantes o personas estudiantes participando, la universidad solicita que los estudiantes y las estudiantes deben asumir un compromiso de ceder sus derechos patrimoniales de propiedad intelectual. Es decir, si ustedes son parte de un seminario de graduación, ese seminario de graduación en el que han construido un producto conjunto deberá, antes de empezar, formalizar un instrumento, un documento de cesión de derechos y los términos en los que los derechos se ceden, para que si una persona decide dejar el seminario, no se atrava y no dificulte que los demás sigan con el seminario. Igual las tesis que son en parejas, por ejemplo, se suma el criterio de tener un instrumento que ampare a ambas partes en caso de que alguna de las personas decida no seguir con el trabajo. Eso es importante también porque va a cambiar el proceso y va a ser un paso adicional que hay que tomar en cuenta para resguardar las posibilidades de ambas partes. Perdón. Y ahora sí, para ir cerrando y no extenderme más y que podamos atender consultas con nosotros como comisión, las consultas de ustedes,
Esto nos ha llevado a hacer algunos ajustes como comisión. Ya nosotros habíamos cambiado hace tiempo. La comisión hace años se reunía 3 veces al año. Nosotros, cuando ingresamos a la comisión, ahora recién decidimos también cambiar ese criterio y reunirnos cada 2 meses, es decir, pasar de 3 veces por año a 3 veces por ciclo, reunirnos. Ahora, en función de atender estos cambios en el reglamento, hemos decidido que a partir del siguiente ciclo nos vamos a reunir una vez al mes para atender las solicitudes que ingresen durante ese mes, para poder atender lo que el reglamento dice de dar un seguimiento mensual. Y además vamos a hacer un seguimiento mensual de la entrega de evaluaciones, es decir, nosotros como comisión hemos hecho un trabajo, y aquí que Melissa ya vi que ingresó, nos ha apoyado mucho en eso, Melissa Murillo, es que no solamente solicitamos evaluaciones, sino que les damos seguimiento. Nosotros, 15 días antes más o menos de que sea la reunión de la comisión, enviamos una nota recordando a quienes no nos han entregado evaluaciones que por favor nos entreguen evaluaciones, que nos vamos a reunir. Igual lo hacemos una semana antes de la reunión como un último recordatorio. Y esto nos ha asegurado que nosotros de una reunión de la comisión a otra nunca arrastramos pendientes. Es decir, de una comisión a otra siempre está la respuesta de las solicitudes de evaluación que hemos entregado o que solicitamos o realizamos la sesión anterior. Y además, hemos venido trabajando fuerte en los últimos, no por este reglamento, sino en los últimos meses y quizás año y un poco más, en diseño de materiales que permitan a todas las partes entender cómo funciona el proceso de trabajo finales de graduación, incluso ir instituyendo a partir de instrumentos y de materiales informativos cada una de las etapas del proceso para que cuando ustedes inician los trabajos finales de graduación o los cursos entiendan cómo funciona cada una de las etapas. Porque aunque en algunos momentos nosotros dedicamos tiempo al inicio de los proyectos de graduación a explicar el proceso, este no siempre ha quedado lo más claro posible. Entonces ahí tenemos toda una guía de cómo funcionan los procesos de tesis. También tenemos una que estamos a punto de concluir de cómo funcionan los seminarios de trabajo finales de graduación. Ya está concluida, está en consulta ahorita, la están revisando quienes han hecho o han participado en seminarios para hacer sus aportes. Y además también recién terminamos del diseño de una imagen o de un afiche que ayuda a ilustrar toda la etapa posterior al proceso de defensa, que tiene toda su lógica y que es importante que esté sistematizada en un instrumento y a ustedes les sirva de guía y a nosotros también para dar una orientación clara de qué es lo que se tiene que trabajar después de concluida la defensa de trabajo final de graduación. Además, tenemos muy avanzado, ya está casi concluido, pero queremos hacerlo incluyendo las nuevas modalidades. Una vez logremos aprobar el nuevo plan de estudios que estamos terminando de ajustar, que son los lineamientos. Tenemos unos lineamientos, es decir, una versión de reglamento, pero se llama lineamientos, específico de la unidad académica, incluso para facilitarles a ustedes todo el proceso. Ahí incluimos formatos de la carta que se envía a la comisión, de las cartas que tienen que presentar para solicitar prórroga. Es decir, todo está instrumentalizado de manera que ustedes descarguen el formato, simplemente completen su información, el detalle de por qué solicitan el trámite y lo envíen ya según los criterios que la comisión ha previamente establecido como formato del trabajo. En general, hemos estado trabajando en mucho material que esperamos que les ayude a ustedes a clarificar muy bien y afrontar esta etapa y contribuya, que es lo que más nos interesa, a, a un mayor índice de conclusión de trabajos finales de graduación, que al final creemos que es lo más importante. Y muchísimas gracias por escucharnos, por formar parte o por aceptar la invitación que hicimos el día de hoy, perdón, a esta actividad de presentación de algunos cambios. No son todos, hay otros cambios y también importantes que es importante o necesario, perdón, que ustedes revisen con detalle y manejen con total claridad.
pasaríamos al espacio de consultas o comentarios que nos quieran hacer. Con todo gusto los recibiremos y tomaremos nota de ellos para hacer de este proceso lo mejor posible, que en eso es lo que hemos estado trabajando de forma bastante acuciosa en los últimos meses. Pero bueno, eso es. No sé, si gustan, para solicitar la palabra, utilicemos la figura de la manita, o incluso puede ser por medio del chat, y lo vamos conformando una lista de intervenciones, de participaciones. Bueno, ahí tenemos Priscila, te escuchamos. Hola, buenos días. Yo quiero preguntar sobre la cantidad de tutores o de personas lectoras. No, perdón, de personas lectoras. Tengo entendido, bueno, como usted mencionó, que son 2 personas, pero no hay posibilidad de que sean 3. ¿O qué restringe que sean 3? Perdón, que casi se me cae el lapicero. Formalmente y en términos normativos, Priscila, son 3, ¿verdad? No, el instrumento normativo incluso asigna roles específicos y representaciones específicas. Para esto se requiere que ellos, por ejemplo, esas personas notifiquen la aprobación. Y cuando las 3 personas que conforman el comité asesor notifican, ya el trabajo se da por aprobado. Ahora, esto no exime el hecho de que normativamente se defina esa cantidad de personas, porque el reglamento lo define tal cual, que son 2. Esto no restringe que pueda haber otras personas que apoyen su trabajo, que muchos trabajos funcionan así, y conozco muchas experiencias, que tienen otra persona que también lee el trabajo, que también hace aportes, pero ese aporte no necesariamente, más, no se institucionaliza como figura de lector o lectora, pero esto no exime que usted pueda reconocer los aportes en los agradecimientos del trabajo y que pueda reconocer el trabajo de esa persona a la hora de concluir su trabajo. Incluso podría ser un ejercicio interesante revisar las últimas tesis que se han defendido y que están concluidas, para ver ese ejercicio de otras personas que también aportan el proceso, más allá de los agradecimientos familiares y tal, que siempre es parte, ¿no? Del trabajo. Uno ve que aparecen personas ahí que contribuyeron de forma sustantiva al proceso, que no necesariamente están instituidas, pero el reglamento sí limita que sean dos personas asesoras y una tutora. Ok, muchas gracias. Mucho gusto. No sé si alguien tiene alguna duda, incluso no solamente sobre el reglamento, sobre el proceso. Yo creo que es una oportunidad inédita. Yo creo que nunca antes una comisión había abierto un espacio de diálogo con la generación de licenciatura. Así que yo creo que ustedes sacarían la lista de preocupaciones, inquietudes, miedos, sufrimientos y agobios generales. Bien, Adelante, Karina. Karina está levantando la mano. Buenos días, ¿cómo están? Dale, ¿Me dale. escuchan? Sí, Sí. genial. Bueno, mi consulta es que en las clases virtuales había como un rumor, porque eso era la idea de que el tutor específicamente tenía que ser un profesor o formar parte de la escuela de sociología. Esa es mi pregunta. ¿Hay una jerarquía o eso? No sé, digamos, con la idea de incluir otro profesional, pero en otras áreas como, no sé, facultades de generales o algo así. No sé si, para no hacer esto muy monótono, alguien más quiere responder de la comisión Sí. Adelante, Caro, de una vez. No, lo que el reglamento establece es que una de las personas debe ser académico o académica de la Universidad Nacional. No tiene que ser de la escuela necesariamente. Y como lo mencionaba Luis Diego anteriormente, no necesariamente tiene que ser de sociología, aunque sí hay que justificar cuál es la expertise de esa persona en el área de trabajo en relación al tema de su trabajo final de graduación. Y las otras 2 personas pueden ser internas o externas de la universidad. No hay ningún problema.
Muchas gracias, me quedó clara la duda. Mucho gusto, Karina. Sí, además, de nuevo, como dice el Diego, ¿verdad? Hay que ver la parte para donde aplica el reglamento como restricción y donde no aplica como restricción. Em, para aclararlo, decir que por lo menos una persona sea de la Universidad Nacional no quita que todas puedan ser de la Universidad Nacional. Y lo mismo no quita que todo su comité asesor pueda ser de la misma escuela de sociología o no. Lo que se establece son como criterios mínimos. En la comisión lo hemos conversado en ocasiones anteriores, recomendamos que por lo menos una persona de su comité asesor sea también de la escuela por mantener idoneidad con su formación disciplinaria y porque también la escuela tiene que hacerse responsable de los productos que surgen de esta, que sus tesis son parte también de lo que produce la escuela, ¿verdad? Eso ya como recomendación, ¿verdad? Pero la jerarquía también que Karina preguntaba es combinable. Esa persona académica de la Universidad Nacional puede o no ser de la Escuela de Sociología, puede o no estar en la función de la dirección o en la función de la asesoría, ¿verdad? Ahí es donde hay un margen de maniobra que es mucho de sus decisiones para las que considera personas idóneas de su comité asesor. Un detalle en relación a esto que me está recordando Melissa, que es importante diferenciar cuando alguien es de la planta académica de la escuela y cuando alguien no lo es, no por establecer jerarquías, para nada, sí por el proceso o el trámite que lleva. Cuando ustedes presentan una carta de alguien de la escuela que acepta ser parte del comité asesor, indistintamente del rol, nosotros manejamos todo el perfil de esa persona, entonces podemos saber si efectivamente suma o no al trabajo, es decir, tenemos más criterio. Cuando es una persona externa, nosotros además solicitamos que ustedes nos entreguen, además de la carta, el currículum y copia de los atestados más relevantes, no de todos los títulos, sino que de aquellos que le confieren esa potestad de ser parte del comité asesor, porque es ahí donde hacemos ese trabajo que acaban de mencionar. Nosotros revisamos con detalle el perfil para ver si la persona tiene la idoneidad para ser parte del comité asesor. Entonces, ahí sí hay diferencia, no en que si puede o no, como ya se dijo muy bien, sino en qué requerimientos solicitamos de información para poder tener criterio de la persona. Les pongo un ejemplo. En una tesis hace algún tiempo, nos solicitaron conformar con una persona de Guatemala, que nosotros ninguna de la comisión la conocía, ¿verdad? Entonces, al nosotros ver los atestados, ver el currículum de la persona, nos dio criterio para saber que efectivamente es más, era la persona con mayor idoneidad para ser parte de esa tesis. Pero necesitamos esa información para poder saberlo y emitir el criterio. No sé si hay alguna otra. Ahí Melissa está compartiendo algunos materiales que hemos hecho y que ya estos son los últimos, que, que ayudan a ilustrar cuáles son los trámites que hay que hacer una vez defendida la tesis o cómo se hace para inscribirse en la graduación, que los pueden descargar, los vamos a estar socializando en estos días, pero también los pueden descargar para que vean, porque hay detalles de formato muy específicos, por ejemplo, de la carátula, en lo que se tienen que entregar los discos, de la información, además firmar un documento para el repositorio institucional y demás, que es información que se requiere como parte del proceso. No sé si tienen más dudas, de verdad que aprovechen y conversamos un rato. Esto que decía ahora Karina, a veces en ausencia de este tipo de espacios los rumores se instituyen e instituyen mal, ¿verdad? A veces nos dan orientaciones de que no necesariamente son reales y creo que tener el espacio de conversar aquí nosotros con ustedes va a ayudar muchísimo. Entonces, Me o sea, parece que Gabriela, Diego. Sí. perdón, Gaby, ¿dónde está? Hola, buenos días. Buenos días. Yo tengo una consulta. Dicen que nos dan un máximo un año y que a partir de contar con los permisos correspondientes de la investigación. En el caso mío, voy a trabajar en un colegio. El colegio a mí ya me da autorización, pero por todo esto, a raíz de lo del COVID, sí es muy complicado. Ya yo tengo el orientador y todo, digamos, ya me dieron permiso,
pero ellos me decían, si su tesis, digamos, no le avisan antes que puede iniciar, digamos, puede ser que me digan, digamos, en octubre, digamos, yo tengo planeado para 2 meses trabajos de campus y 1 mes para hacer reuniones para consentimiento y asentimiento con los estudiantes, y puede ser que se alargue por ese proceso. Se extendió, digamos, el curso electivo, digamos, lo que respecta al MEP, digamos, entonces puede ser, ellos terminan en enero. Sin embargo, en diciembre tienen algunas vacaciones por lo que tiene que ver Navidad, ¿verdad? Entonces, eso a mí me resta, ¿verdad? Tiempo. En enero prácticamente van las personas ya, los que, digamos, se quedan algunas materias y ya saldrían otros. Entonces, puede ser que ellos me digan para el otro año, en el caso de que su proceso se atrase, digamos, puede ser que nosotros cambiemos de propiedad. Entonces vendría otro director, otro subdirector y usted tendría que pedir otra vez la autorización. Entonces se me complica esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría yo en ese aspecto? Atiendo yo, quiere, bueno, ya, Como quieras. ya estoy hablando, voy a aprovechar. Ven, ahí el tema, más que el plazo, lo que tiene que, en lo que usted tiene que poner mucha atención es en los plazos de solicitud a la comisión y en los plazos de revisión y de revisión del comité asesor para que los tiempos le den. Porque por la naturaleza del trabajo que usted me está comentando, no habría un requerimiento de ir al proceso del SECUNA. Entonces, al no haber ese paso adicional, el trabajo suyo quedaría aprobado en el momento en el que el comité asesor nos dé el visto bueno. Para que a usted los plazos le den, debería de tomar muy en cuenta que es importante presentar a la comisión en una de las 2 primeras reuniones del año siguiente, si no en la última de del ciclo siguiente, si no en la primera en la última de este primer ciclo, para que los tiempos a usted le den con la institución y con la dinámica de la institución con la que usted va a trabajar. Aquí el problema no es tanto la vigencia, que la vigencia entrará a regir en el momento en el que usted, insisto, logre la aprobación del trabajo, sino en el momento en que usted solicita para que tenga los avales para poder desarrollar el trabajo. La comisión le va a responder muy rápido. La comisión ahora se va a reunir cada mes. Si un mes usted nos presenta, ese mes enviamos a evaluación, el otro mes ya tiene, en la siguiente reunión ya tiene la respuesta afirmativa, si ya usted ha generado diálogo con el comité asesor. Entonces va a tener tiempo de sobra para esos 3 meses que usted tiene planificados de trabajo de campo, para que haga el trabajo en tiempo y forma. No le veo inconveniente. Ah, bueno, muchas gracias. Tal vez para agregar ahí, una de las ventajas de que ustedes tengan esa comunicación directa con el comité asesor es que probablemente digamos, es muy común que usted le diga a una persona, usted podría ser mi lector, le diga, bueno, mándeme el trabajo a ver qué tal, ¿verdad? Antes de comprometerse para ver si el tema tiene que ver con su área, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese diálogo previo, que es muy rico, que se forma previamente con el comité, le permite a usted tener como más claridad de, bueno, esa persona me dijo que lo va a revisar en 2 o en 3 semanas, ¿verdad? Entonces, los tiempos que antes manejábamos, porque a lo mejor revisaba el diseño personas que ustedes ni siquiera conocían y no sabían, digamos, cuánto se iba a extender, más bien ahora se está acortando porque ustedes mismos son las personas que nos van a proponer el comité y van a mantener un diálogo más cercano con esas personas, inclusive más cercano que la comisión tiene con esas personas, porque puede ser que sean gente que nosotros no conocemos. Entonces, ahí, digamos, lo que podrías hacer es como ir midiendo esos tiempos y pensar, bueno, a lo mejor si yo le envío el diseño previamente a esa persona, ya esa persona tiene más tiempo de trabajarle y cuando ya la comisión se lo envíe, pues entonces va a haber trabajo adelantado y rapidito va a responder para que para la otra reunión del próximo mes ya haya una respuesta, ¿verdad? Así que más bien, ahora ustedes tienen como un margen de mayor flexibilidad y libertad de trabajo más conjunto con sus comités, inclusive de comunicación más fluida.
y eso les va a permitir tener más claridad sobre este mapa que yo les insisto, ¿no? Que eso es como un mapa que uno va dibujando el proceso de la tesis, una ruta, y entonces ustedes van a tener como más claridad sobre eso porque conocen directamente las personas que conforman el comité. Sí. Diego, yo quisiera como aportar, ¿verdad? Algo muy importante es que con el cambio del reglamento, esa relación que se tenga con el comité asesor es ideal e indispensable. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes puedan enviar el diseño ya con la aprobación, ¿verdad? De la persona tutora y de las dos personas asesoras. Y a partir de ahí, entonces empieza a contar el año que se le, ¿verdad? El año que se establece en el reglamento. Ya no es como antes, que se enviaban a 3 personas externas, duraba más tiempo, ¿verdad? Ya después de eso se conformaba. No, más bien ahora lo ideal sería que el comité asesor se involucre en este proceso también del diseño, ¿verdad? Eso es la principal idea y ojalá que lo puedan ir realizando de esta manera, porque eso va ganando tiempo también. Vea, hay dos detalles adicionales que Melissa, vea, eso es Melissa, véanla aquí, apréndanse. Ella Hola, es, buenos días. sí, ella no ha querido hablar, pero es una ficha importantísima de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación. Ella es la que responde casi todas las consultas que ingresan al correo de la comisión. Es una pieza aquí clave, nada más que no ha querido hablar y ahí está incidiendo sobre algunas cosas que me recordó que les tenemos que decir. Si las quiere decir Melissa, si no, dale. Bueno, sí, en este caso, y disculpen ahí, porque sí tuve que integrarme a la reunión tiempo después, entonces le decía a Luis Diego, es que no sé si ya las han mencionado, pero importante, en este caso, sí, son los tiempos para las solicitudes de prórroga, que eso hay que realizarlo siempre antes de la fecha de vencimiento, y es importante que siempre estén al tanto también con la persona tutora para que tengan el respaldo a la hora de presentar esta solicitud a la Comisión de Trabajo Finales de Graduación, que siempre es una carta, y justificando por qué razón están solicitando ese tiempo de más. Ese es un detalle. Y también insistir, si en ese momento a ustedes se les aprueba su comité asesor, pero en el camino surge algún cambio, tiene que ser notificado también a la comisión. Entonces, esos detalles. Y si hay cambios en título, también es necesario presentar una carta dirigida a la comisión donde se hagan todos esos, se aclare por qué razón se hicieron esas modificaciones al trabajo. Sí, incluso yo sumaría ahí no solamente notificar, sino muy importante justificar, ¿verdad? Yo sé que Melissa lo sabe, pero hago ese énfasis porque a veces nos llegan solicitudes donde nos dicen, bueno, cambio este título por este otro, pero la comisión no es un espacio de mero trámite. La comisión es un órgano colegiado que emite criterio y decide en función de criterios. Entonces, si ustedes hacen un cambio a la comisión no tiene por qué aprobarlo por defecto, para nada, más bien va a discutir el cambio. Entonces, si ustedes hacen una modificación en la población, en la metodología, es importante que argumenten por qué. Siempre y cuando haya un argumento, la comisión va a tener la mejor disposición, pero es necesario argumentar cada cambio y cada modificación que se hace para que se sepa cuál es el criterio metodológico y que en los registros incluso quede el cambio que se hizo del trabajo y el momento en el que se hizo, porque al final, también cuando nos llegue la versión final, nosotros comparamos lo que se nos presentó con lo que se está presentando ahora y si hay discrepancias se los vamos a hacer ver y se los podemos devolver para que aclare. Entonces es mejor que tengamos una comunicación muy fluida. Y para complementar una pizca también, porque las observaciones de Melissa me hacen recordar otros de pequeños detalles que también cambian, ¿verdad? Y también Karina hacía una observación muy prudente, que es por costumbres que a veces se instalan en los cursos, como lo era la solicitud de una carta de visto bueno de la persona con la que ustedes llevan proyecto de graduación. Eso por completo se elimina.
por completo, salvo los casos donde la misma persona que les está impartiendo el curso de proyecto de graduación, ustedes le van a hacer formar parte de su comité asesor. Solo en ese caso tiene sentido que ustedes le pidan una revisión y una evaluación por escrito dirigida a la comisión de esa persona, ¿verdad? Eso entonces también les da como esa mayor independencia respecto a los cursos, que ustedes digamos, no se van a ver en la obligación de pedirle un visto bueno a la persona con que lleven el curso. En el momento que ustedes lleven los cursos, que es un acompañamiento para el diseño, ¿verdad? Van a tener también acompañamiento, algunas sugerencias que pueden surgir durante el trámite y este proceso para que conformen un comité asesor, pero finalmente va a ser el comité asesor el que se tiene que pronunciar frente a la comisión, ¿verdad? Entonces, ese también es un cambio importante para que lo tengan en cuenta. Entonces, una sugerencia es conversen con las personas con quienes están llevando los cursos de proyecto de graduación para que empiecen a pilotear posibilidades de integrantes para su comité asesor. ¿Saben? Eso me recuerda otra aclaración que no hicimos, que es el hecho de que ustedes valoren muy bien el tipo de trabajo y la propuesta que están haciendo de cara a las condiciones de tiempo que tienen ahora. Es decir, esta modificación de 2 años a 1 año, ustedes tienen que adecuarla al trabajo que están proponiendo. Si ustedes pretenden hacer una lectura, qué sé yo, de 2 momentos, de 2 tiempos en términos metodológicos, donde se hace una lectura en diciembre 2021, diciembre 2022, sepan que eso tienen que reconfigurarlo metodológicamente a algo que puedan hacer, porque ustedes venían desarrollando trabajos que no en todos los casos, pero en algunos casos estamos hablando de personas que este ciclo están concluyendo proyecto de graduación 3. Es decir, venían desarrollando trabajos con una lógica y una programación de tiempo que no es cosa menor repensarlos si efectivamente ese trabajo está pensado para hacer 1 año o queda muy ajustado de 1 año de tiempo, para que hagan la reconversión y no piensen y no institucionalicen la prórroga como un tiempo que el trabajo en sí necesita. O sea, ténganlo en cuenta y cambien, hagan los ajustes en el trabajo que sean necesarios para que puedan concluirlo en un periodo de tiempo de 1 año. Otra cosa es que yo siempre insisto mucho en que hay que tomar en cuenta los tiempos que sí podemos gestionar y los que no están en nuestras manos, ¿verdad? Entonces ya sabemos que si tenemos que pedir permisos en una institución, que los tiempos de las personas que nos tutorean o nos leen para hacernos la revisión, las recomendaciones son tiempos que uno como estudiante no puede gestionar, pero hay tiempos que sí podemos gestionar. Entonces, si a mí me van a dar el visto bueno hoy, yo ya mañana tengo que empezar a diseñar trabajo de campo, porque si yo me espero un mes, es un mes que pierdo y luego lo voy a requerir al final del periodo. Y como dice Luis Diego, el tema de la prórroga no es algo fijo que me van a dar, ¿verdad? No puedo contar con esa prórroga. La prórroga es una situación de excepcionalidad que además tiene que estar justificada por cartas del comité, ¿verdad? Entonces no es como que, ay, sí, yo me atrasé, ¿verdad? Entonces, los tiempos que ustedes sí pueden gestionar y que sí dependen de ustedes, aprovechenlos al máximo, pero así, como que hoy me dieron la aprobación y ya yo mañana estoy pensando en qué me falta para diseñar trabajo de campo, qué instrumento tengo que corregir, ¿verdad? Y ya la otra semana salgo, o sea, porque no hay tiempo que perder. No es poca cosa que de 2 años pase 1 año, ¿verdad? Sobre todo porque ustedes tienen que considerar que ya cuando tengan una versión un poco más avanzada, un borrador más final, más armado, eso tiene que ir a consulta a la persona tutora, eso puede durar 1 mes en consulta, se tiene que devolver, puede durar 3, 4 semanas en que ustedes resuelvan sus consultas, porque ustedes seguramente también tienen una gran cantidad de responsabilidades, tienen trabajos, no saben qué trabajos les van a salir de aquí a unos meses, a lo mejor les sale el trabajo de la vida en 5 o 6 meses y tuve que haber aprovechado las semanas que no estaba trabajando, ¿verdad? O hay que trabajar en las noches, solo los sábados, solo los domingos, ¿verdad? Y me perdí el cumpleaños de la tía y de la hermana y del novio, etcétera, pero saquen eso pronto, ¿verdad? Yo siempre les meto ahí el acelerador porque hay tiempos que a veces desaprovechamos y luego nos sale una super oportunidad laboral y ya no tenemos el tiempo que teníamos antes para hacerlo. Entonces,
Los tiempos en los que ustedes sí tienen la capacidad de gestionarlos al máximo, aprovechenlo. Y ese mes o esas 3 semanas que el tutor o la lectora va a durar revisando, vean a ver qué más pueden ir adelantando, que si van a hacer una infografía, que si van a ordenar algo de formato, etc. Y una vez que regresa y que ustedes ya, digamos, tienen la aprobación del tutor, luego vienen las lectorías y hay que ver las agendas de esas personas, ¿verdad? Entonces, que pueden durar otro mes más, que luego regresa a ustedes, que luego ustedes tienen que sentarse con la persona tutora y decir, mira, esta observación de esta persona lectora me parece, esta tal vez no me parece, vos qué pensás, volver a enviarlos a la lectoría, ¿verdad? O sea, ese proceso de revisión dura varios meses. Entonces, metan en el acelerador al inicio, una vez que tengan la aprobación, para que esos otros momentos en los que no depende de ustedes el tiempo, no caigan en la desesperación de que ya me faltan 15 días para que se termine el tiempo de trabajo final, porque un año se pasa rapidísimo, ¿verdad? Así que eso es una excitativa a que le pongan cuando le pueden poner ustedes y cuando el tiempo depende de ustedes, porque hay otros tiempos institucionales o de las personas que no dependen de ustedes y para que eso no les atrase. A mí me angustia mucho como que no les dé chance, ¿verdad? Y no vayan a pensar que la prórroga es un proceso automático, es una situación de excepción. ¿Más preguntas? Si no, podríamos ir cerrando. Yo tengo otra. Melissa creo que mencionó o ahí en el chat de que hay como un tipo de afiche, ¿cierto? Como para ver el formato de presentación de la tesis, digamos, como cuáles son esos cambios que usted también mencionó, digamos, que lleva ya la tesis, el documento como tal. Sí, el documento como tal no ha sufrido cambios. O sea, la propuesta del reglamento no hace referencia directamente a alguna modificación en el contenido del documento, pero sí que es un material que no hemos sacado. Tenemos algunas disposiciones en un afiche. Quizás Melissa, si lo tiene por ahí, podemos enseñarlo para que, para que lo conozcan, pero el tema es que nos falta una revisión de estilo que no le hemos hecho al documento antes de oficialmente ponerlo en circulación. Entonces, vamos a tratar de concluir esa etapa de revisión de estilo junto con el de seminario, que queremos sacarlo los dos juntos y aprovechar una misma iniciativa para ponerlos en circulación. Pero en este, que vamos a ver si Melissa lo puede proyectar un momento, sí, dice que lo está buscando, para... Sí, si me permiten, bueno, en ese caso los afiches que compartimos ahorita en el grupo tienen relación, uno, con el trámite de cierre, digamos, cuáles son, porque nos llegan muchas preguntas de ese tipo, cuántos ejemplares tengo que entregar, si se pueden ciertos colores, entonces es un poco para que se puedan apoyar en este material. Igual en el QR, en el código QR, tienen acceso a otros documentos que se pueden apoyar para lo que son esos trámites. Y está el otro que tiene que ver con la inscripción, ya es como la etapa final, aquí nos estamos adelantando mucho, pero en vista de que llegan varias consultas de este tipo, consideramos importante también irla compartiendo con ustedes para que se vayan familiarizando. Esto puede ser sujeto a cambios, ¿verdad? En el tiempo, pero de algún modo, si alguna persona que ya esté en esta etapa final llega a ustedes y les dicen, bueno, sí, que lo puedan circular con la otra población de estudiantes que se encuentra ya por finalizar. Entonces, tenemos uno que es de inscripción de estudiantes, que es cuando ya finalizan todo y es prácticamente para la graduación. Ahí también hay diferentes enlaces de cómo realizar estos trámites. Propiamente este que está hablando Luis Diego, pues sí, lo estaba buscando. No sé si ya usted también, si no, yo sigo en la búsqueda, pero era hacer esa separación, digamos, esto de los afiches que compartimos ahorita en el chat, pero este otro que se está hablando de lineamientos y que hemos trabajado en la comisión es este, que les está proyectando Luis Diego. Este específico es de la modalidad de tesis, les decía, y hace un recorrido
o de todo el proceso, de todo lo que es, ¿verdad? Por cada una de las etapas, desde la matrícula y aprobación de los cursos, hasta por último la defensa y presentación del trabajo final de graduación, incluso los contenidos que actualmente se trabajan en cada uno de los cursos para que ustedes vayan viendo qué es lo que tendrían que tener listo en cada uno de los cursos, incluso hasta los docentes y las docentes que imparten el curso, ¿verdad? Que es importante que hagan una proyección del trabajo, la etapa de solicitud y evaluación por parte de la comisión. Esto tenemos que incluso reelaborarlo en función de los nuevos procedimientos, porque este documento tiene más de un año de ya estar escrito, tal cual, y bueno, los escenarios de aprobación de antes, y cada una de las etapas de la defensa y demás del trabajo. Entonces, este es el tipo de material que estamos trabajando. Tenemos que reajustar a las nuevas condiciones, pero eso es lo que vamos a poner en disposición apenas lo podamos para que ustedes sepan cuáles son los apartados, qué es lo que tienen que entregar y tener una orientación clara. Que incluso al final los apartados de la tesis tienen que más que ver con capítulos específicos de la propuesta que ustedes hacen que con un formato estándar, ¿verdad? Porque hay capítulos que toda tesis debe tener, como el teórico, el metodológico y demás, pero ya los capítulos específicos de análisis están muy orientados a la propuesta de trabajo que cada uno y cada una decide y propone. Ahí hay estilos muy distintos, desde un solo capítulo de síntesis de discusión hasta la usanza tradicional de un capítulo por cada una de las dimensiones de los objetivos. Son formas, ¿no? Hay distintas formas de trabajo en esto. No sé si hay algún otro comentario adicional o pregunta. Me parece que Gabriela había levantado la mano, ¿no? No, profe, me equivoqué, fue. Bueno, entonces más bien podríamos ir cerrando por acá. De parte nuestra, les agradecemos mucho habernos correspondido con este espacio de conversación. Sepan que de nuestra parte la mejor disposición a aclararles dudas, a atenderles en el proceso, cualquiera de nosotros de verdad que yo a esta comisión siempre lo digo, es una comisión súper comprometida. Cualquier persona de la comisión, si ustedes tienen más cercanía, más lo que sea, que prefieran preguntarle a una persona, qué sé yo, porque el pelo tiene un color más cool, ¿verdad? Adelante, ¿no? Y ya Carolina se dio por aludida. Ustedes al final decidan con quién, pero nosotros nos dialogamos mucho. Si alguna duda, digamos, alguna consulta nos genera duda, nos conversamos, nos aclaramos y respondemos. El canal del correo, o si no tiene pelo, también es importante, eso somos cool también. Que es que me lo pusieron en mensaje privado ahí, medio tendencioso el tema. Que la comisión, insisto, tiene el canal del correo específico, tengan total libertad de escribir ese correo. Melissa les va a responder con todo gusto. Si igual, si algo no podemos responder en ese nivel, ahí Melissa compartió el correo. Si algo no podemos responder en ese nivel, nos armamos entre nosotros, verificamos bien y respondemos. Pero la duda no va a quedar sin consulta, incluso sin atención, perdón, incluso más allá de 2 días en tiempo regular, laboral, habitual, de personas que trabajan en horario de oficina, que responden en horario de oficina, pero trabajan más allá. Así que, bueno, no, de verdad, quedamos en la mejor disposición de atender cualquier cosa que requieran o necesiten.